el concepto de membrana de los eritrocitos, la membrana eritrocitaria, ¿sí? La membrana de los eritrocitos está compuesta por una bicapa de lípidos, proteínas, carbohidratos, ¿sí? No olviden eso, ¿sí? De lípidos, proteínas y carbohidratos. Y entonces, ¿qué hace esa membrana eritrocitaria? Este es el tema central de ahorita del capítulo de la membrana. Pues la membrana eritrocitaria está diseñada de tal forma que determina la forma discoide, bicóncavo del eritrocito, ¿sí? Y de esta forma discoide y bicóncavo del eritrocito, de esto son responsables las proteínas de la membrana, ¿sí? Ellas poseen la capacidad de deformar, ¿sí?, al eritrocito, de formarlo, de darle plasticidad, ¿sí?, que es la capacidad reológica que le permite al eritrocito pasar por los capilares sin sufrir daño alguno y resistir la deformación mecánica, ¿cierto? Usted mire cómo se deforma el eritrocito cuando pasa por los distintos capilares. Eso es muy importante de la membrana eritrocitaria. Una función. Dos, una muy importante. Mantiene el equilibrio osmótico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la membrana es una barrera a la difusión pasiva de muchos cationes, ¿sí? Y tiene una serie de transportadores que aseguran una concentración de sodio, potasio, calcio, etcétera, adecuada, porque tiene ese sistema de bombas, ATPasa, calcio, ATPasa, etcétera. Y entonces, si se altera uno de estos sistemas o si se altera la membrana, pues va a haber un desequilibrio osmótico y entonces fácilmente esos eritrocitos sufren lisis, hemólisis por alteración de esto, ¿sí? Y finalmente, la membrana son las responsables de producir las propiedades antigénicas del eritrocito, que será un tema muy aparte, ¿sí? Entonces decíamos que la membrana tiene proteínas, lípidos, carbohidratos. Y esas proteínas, hay muchas proteínas. Hay unas proteínas que son integrales y otras que son periféricas. Las proteínas integrales son las llamadas transmembranales, que son las responsables de esa fluidez de la membrana, ¿sí? Y las periféricas, que van a organizar una red bidimensional y van a formar lo que nosotros llamamos el citoesqueleto, ¿sí?, de la membrana. Entonces aquí están algunas proteínas integrales y otras proteínas periféricas, ¿sí? Vamos dando de cabida poco a poco. Entonces empecemos con las proteínas estructurales. Las proteínas estructurales son responsables, como decía ahora, de la forma del disco bicóncavo, ¿sí? Y forman ese citoesqueleto que ya había dicho, ¿sí? Unen la membrana al citoesqueleto, ¿sí?, etcétera. Entonces ya le dan fluidez, ¿sí?, a la membrana eritrocitaria. ¿Y cuáles son esas proteínas integrales transmembranales, las que atraviesan la membrana, ¿sí? Una de ellas son las glucoforinas, ¿sí? Y de esas glucoforinas tenemos una que es la glucoforina C, llamada así. Ella participa en el intercambio iónico transmembranoso, desempeñan un papel importante en la adhesión de las membranas, etc. Entonces aquí tenemos diferentes glucoforinas, la glucoforina A, glucoforina C, son proteínas transmembranales, integrales transmembranales, atraviesan la membrana. Hay otra proteína integral que es la proteína la banda 3, ¿sí? Esta también es una proteína muy importante porque tiene muchas funciones.
funciones. Por ejemplo, intercambia bicarbonato con cloro. Es el mismo intercambiador, bicarbonato-cloro. Recuerden el efecto de Hammond en el eritrocito. Cuando sale el carbonato, entra cloro. ¿Sí? Es un ejemplo de hecho. ¿Sí? Hay otra proteína integral que la llamamos estomatina, que es la proteína 7,2. Su función aún se desconoce del todo, pero su deficiencia está asociada a un fenómeno hereditario llamado estomatocitosis hereditaria. Aquí vemos los estomatocitos que parecen hamburguesitas de espermatozoides por deficiencia de esta proteína integral. De las proteínas periféricas tenemos varias. Unas proteínas que son del citoesqueleto, ¿sí? Y otras que son de anclaje, ¿sí? Del citoesqueleto, todas son muy importantes, todas. Pero yo le voy a dar importancia muchísima a esta que aparece aquí, la espectrina. Tenemos lactina, tropomiosina y otras proteínas en banda, ¿sí? Y de estas proteínas de unión y anclaje ponemos la anquilina y la banda 4,2 que conectan el citoesqueleto con las proteínas integrales, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos las glucoforinas, las proteínas integrales, y esta señora que aparece aquí, todo esto aquí, que es la espectrina, ¿sí? Y miren ustedes, por ejemplo, la anquilina y la 4,2, anquilina y 4,2, que son proteínas que ya decía ahora aquí, que son proteínas de anclaje, que unen a las proteínas del citoesqueleto con las proteínas integrales. La anquilina, proteína 4,2. Y aquí está, en este colorcito púrpura, muy bonito, la espectrina, ¿sí? Alfa espectrina, beta espectrina, ¿sí? Y además tenemos otras sustancias, vamos a ver, ¿cierto? Okay. Entonces, esas proteínas integrales van a interactuar con las proteínas de ese citoesqueleto y esas proteínas de anclaje, ¿sí? Y van a permitir la flexibilidad de la plasticidad del eritrocito. Y esa proteína del citoesqueleto que yo nombré como muy importante, que se llama espectrina, va a representar como este fenómeno que ustedes ven aquí, como un resorte, ¿sí? ¿Sí? Como un elemento de anclaje para que la célula, para que el eritrocito tenga esta capacidad de plasticidad, de flexibilizarse, de deformarse, ¿sí? Como si fuera un colchón, ¿sí? ¿Ok? Entonces podemos decir que el esqueleto de la membrana de este eritrocito es una estructura no rígida, es muy elástica, ¿sí? Y que la principal proteína que le permite esta plasticidad es llamada la espectrina, ¿sí? ¿Por qué? Porque permiten deformar al eritrocito cuando pasan por una zona muy estrechita, ¿sí? Por eso la nombro como una de las más importantes, ¿sí? La espectrina, como si fuera haciendo este fenómeno, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de todas estas proteínas del citoesqueleto, pues resalto la espectrina, que es la proteína más abundante del citoesqueleto, ¿sí? Que es la principal responsable de mantener ese enrejado proteínico, ¿sí? Hay otras, sí, claro, sí, hay otras. Lactina, que se une a la espectrina, tenemos la tropomiosina, mire que estamos hablando de miofilamentos contráctiles, la banda 4,1, la sinapsina, la 4,9, la leucina, todas ellas son proteínas del citoesqueleto, ¿cierto? Pero la más importante que vemos aquí, la espectrina, ¿cierto? Unida así, mírenla aquí, a estas proteínas de anclaje, que son la anquilina y la proteína la banda 4, ¿sí? Unidas a estas proteínas de anclaje, como son las glicoforinas y la banda 3, ¿sí?
Entonces aquí tenemos la espectrina, ¿sí? Unida a la anquilina y la proteína a la banda 4,2, haciendo anclaje con estas proteínas integrales, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya dije lo más importante. Ahora bien, como son interacciones de todas estas proteínas, resulta que hay interacciones entre estas proteínas vertical y horizontal. Las verticales son las que fijan el esqueleto, ¿sí? A la doble capa lipídica. O sea, esas proteínas que unen a la espectrina a la banda 3. Por ejemplo, la que yo decía ahorita, la 4,2, el anquilina. Y de las interacciones horizontales de la unión entre espectrina y actina, etcétera, etcétera. ¿Y qué importancia tiene esto? Todas estas interacciones verticales. Pues que se pueden presentar defectos de la membrana eritrocitaria. ¿Sí? Uno de los defectos más importantes, muy conocidos típicamente, es el defecto de interacción vertical por una deficiencia de anquilina, banda 3 y la espectrina de esa interacción. Y cuando se presenta ese defecto, ¿sí? Se presenta un defecto del eritrocito llamado esferocito, que ya lo voy a nombrar. Dejemos esa como muy importante, como ya bien llamativo. Entonces existen diferentes defectos de la membrana, ¿sí? Y miren ustedes que yo nombré ahorita uno, el esferocito, ¿sí? Que es una alteración de ese citoesqueleto, ¿sí? Pero hay muchos otros defectos, vean aquí. El iptocito, que tiene forma de tabaco, ¿sí? O alacito. El estomatocito, que lo nombraba ahorita, ¿sí? Por deficiencia de estomatina. Dianocito, ¿sí? O codocito, diferentes nombres, ¿sí? Dacriocito, que tiene forma de lágrima. Estos son defectos estructurales, ¿sí? Por distintos defectos de alteración. Pero cuando se altera el citoesqueleto, estas son las causas más comunes. Y hay defectos mecánicos, básicamente que son eritrocitos que se fragmentan y forman espículas, con diferentes nombres. Aquí tenemos los acantocitos, los equinocitos, los esquistocitos, dermacitos, que son muy bonitos, los telepanocitos, que son las células en os. Y aquí vemos uno, vean aquí, el esferocito. El esferocito, entonces, es un eritrocito pequeñito, hipercrónico, ¿sí? Por defecto de ese citoesqueleto, ¿sí? Básicamente el defecto está ya vamos a ver, el defecto está de este eritrocito, ¿sí? En la interacción vertical, lo que yo les decía. Es un efecto de estas interacciones entre espectrina y anquilina y la banda 3, ¿sí? Efecto espectral, y da esta forma. Mire que esta es la forma del eritrocito normal y este es un esferocito. Y entonces, ¿qué ha pasado? Son esferocitos esféricos, ¿sí? Y tiene una alta cantidad, muy denso, porque tiene una alta cantidad de hemoglobina, ¿sí? Y ha perdido ese halo central, ¿sí? Y entonces adoptan una forma esférica. Además de eso, pierden flexibilidad, son muy rígidos, ¿sí? Y son muy susceptibles, son muy frágiles ante cambios de osmolaridad, ¿sí? Entonces, esto es la característica del esferocito. Y se ve en diferentes alteraciones. Yo voy a nombrar estas dos para que tengan ustedes que hay más, pero que si yo es algo les pregunto más adelante algún día, ya le decía, hábleme de esferocitosis, mira, doctor, hay muchas causas. Las dos, esferocitosis hereditaria o la anemia hemolítica autoinmune.
¿sí? Ya decíamos por qué, ¿sí? Entonces, como se asocia una alteración de la espectrina, estos esferocitos son esferocitos muy pequeñitos, ¿sí? Que son muy frágiles. ¿Y por qué nombré esto? Porque mire que voy a nombrarles algo por cultura general. Cuando hablo de anemias hemolíticas intracorpusculares, o sea, congénitas, voy a hablar de defectos de membrana, defectos enzimáticos, por defecto de la síntesis de la globina, etc. Y que ya sépalo siempre, que dentro de las anemias hemolíticas hereditarias, la más frecuente en el mundo es esta, la esferocitosis hereditaria. ¿Sí? Miren la prevalencia, 1 de cada 1000 nacidos vivos, promedio. ¿Sí? Son más frecuentes en raza blanca. ¿Sí? Miren la forma que adopta este esferocito. ¿Y cómo es un esferocito rígido? Pues fácilmente es captado por estas células retículos endoteliales del vaso. ¿Sí? ¿Y a qué se debe? A un defecto de la interacción vertical, defecto de la espectrina en unirse a estas proteínas de anclaje e integrarse con las proteínas integrales. ¿Sí? Y les decía, son muy resistentes, ¿sí? Estos eritrocitos pero son muy frágiles, escúcheme, ¿sí? A los cambios de tensión osmótica. De manera que un esferocito, ¿sí? Se vuelve muy rígido, poco flexible, ¿sí? Y cuando es sometido a una concentración de sodio, una prueba de fragilidad osmótica, pues se rompen fácilmente. ¿Sí? Recuerden que no son bicóncavos, son más pequeñitos, son microcíticos, hipercrómicos. Por eso es que se utiliza una prueba de fragilidad osmótica. ¿Sí? Esta prueba de fragilidad osmótica consiste en esto, ¿sí? En mirar a qué porcentaje, ¿sí? Se lisan estos de concentración de cloruro de sodio, se lisan, ¿sí? A estos eritrocitos, ¿sí? Como tienen mayor rigidez superficial, entonces la lisis ocurre a concentraciones, empezó a hacer concentraciones bajitas, esto es lo normal, se lisan aquí, pero acá se lisan a concentraciones del 0,5, 65%, o sea, tiene una fragilidad osmótica precoz. Entonces, cuando uno quiere hacer una prueba para demostrar la presencia de esferocitosis hereditaria, pues pide la fragilidad osmótica que le daría positiva. También uno podría hablar de eritrocitos, otros defectos. Se les voy a mostrar por cultura general. Aquí están los eritrocitos de la forma de tabaco, ¿sí? Muy bonitos, ovalocitos, ¿sí? Esos son eritrocitos alargaditos, bonitos, ¿sí? Los acá, diferentes eritrocitos, ¿sí? Estos ya son por defectos horizontales y se ven también en causas hereditarias o por ejemplo en anemias ferropénicas o en megaloblásticas diferentes. El estoma es una boca, miren, ¿sí? Entonces hablamos de los estomatocitos, ¿verdad? Yo siempre los parezco como una hamburguesa, ¿sí? Los estomatocitos. Los estomatocitos adoptan la forma de la O, de Fox, de Fox, ¿sí? Entonces son eritrocitos muy cóncavos, muy penetrados, ¿sí? Como dice Roberto Carlos, cóncavo y convexo, ¿sí? Son muy cóncavos por un lado y convexos por el otro, ¿sí? Entonces adopta esta característica de forma de boca, estomatocito, ¿sí? Para que lo reconozcan, ¿cierto? El día de mañana. Y hay muchas causas, y entre esas está hereditaria. La anemia ferropénica produce muchas causas que lo producen,
Ya decíamos tal vez por qué. Este que es el llanocito que voy a nombrar, cultura general, llanocito o codocito o sombrero mexicano, ¿sí? Pero aquí, sombrero mexicano, vea todos los nombres que recibe: llanocito, codocito, células tarde, células blancas, eritrocitos, algo bonito acá, ¿sí? Otro defecto, son eritrocitos muy hipocrómicos, aplanaditos, ¿sí? Se deben básicamente algunos defectos de por ejemplo, aquí cuando el volumen de eritrocitos se reduce con la microcitosis, por eso es que se ve frecuentemente en anemias ferropénicas, talasemias, ¿sí? Este que es el dacrocito, que tiene forma de ¿qué? De lágrima, o células en gotera, vean los tantos defectos que pueden haber de células en goteras, ¿sí? Se ven en defectos de anemias como la mieloptísica, por ejemplo, trastorno de la proliferación mieloptísica de la médula ósea, perdón, dacrocito, aquí la forma. Y estos que son ya espiculados, que son los defectos mecánicos. De aquí hay unos que se llaman equinocitos, células empresas, equinocitos, ¿sí? Los equinocitos, ¿verdad? Los vemos muy frecuentemente en la enfermedad renal crónica, ¿sí? O este, que ya es también esticulado, pero tiene estípulas más larguitas, más irregulares, que son los llamados acantocitos, ¿sí? Ya pues cantidades de defectos de la membrana que les puedo nombrar a usted a los acantocitos, ¿sí? Y hay otros que son todavía más chistosos, que son los que tienen forma de casco, el casco alemán, ¿sí? Almen, llamados los esquistocitos, ¿sí? Que tienen forma escindida, forma de casco, ¿sí? Esquistocitos, por aquí, aquí y aquí, ¿sí? Esto lo vemos frecuentemente en anemias hemolíticas microangiopáticas, ¿sí? Por ejemplo, pacientes con coagulación intravascular diseminada. Esta es una forma también de casco, ¿sí? O de sombrero arlequín, que se parece mucho al anterior, pero se le llaman también queratocitos, llaman definido, queratocito muy bien esticulado, bien fragmentado, ¿sí? Los llamados queratocitos. Este que tiene forma de champiñón, llamado dermacito o pigmocito de aquí, champiñón, eritrocitos pinzados, ¿sí? Estos eritrocitos tienen esta forma y aparecen muy frecuentemente en anemias hemolíticas de tipo autoinmune. Anemias hemolíticas autoinmunes. O sea que, por cultura general, les mostré algunos defectos de la membrana eritrocitaria por diferentes trastornos de la membrana, ya sea el citoesqueleto, por defectos lipídicos, etc. ¿Sí? El más conocido, el más conocido, el que más resalté son los estomatocitos, porque son las que producen las anemias hemolíticas autoinmunes más comunes. Pero todos estos defectos ustedes los van a ver algún día y los van a tener que analizar con más profundidad cuando tengamos la oportunidad, cuando veamos síndromes anémicos y otras alteraciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Aló? Bueno, gracias, doctor. Bueno, entonces la próxima Gracias, doctor. clase vamos a ver también parte de la membrana eritrocitaria, pero vamos a ver tantas propiedades antigénicas de la membrana eritrocitaria, o sea, vamos a ver todo lo que son los grupos sanguíneos, ¿sí? Que también lo veo en microbiología, pero que les voy a hacer un repaso general de eso. Bueno, un feliz día. Gracias, Muchas gracias. doctor. Hasta luego. Bueno. Feliz día, doctor. Gracias.
Gracias, doctor. Bueno, muy amable.